Nuevamente damos la bienvenida a nuestra sesión del grupo de Prevacam de la Sociedad Colombiana de Pediatría, seccional Valle. Hoy el tema de hoy, pues uno de los temas que más tenemos nosotros los pediatras en consulta, en el cual pues genera bastante controversia y angustia a los padres cuando no saben qué hacer con sus niños ante esta situación. Estamos hablando del berrinche o también conocido como la rabieta. La idea de la exposición de hoy es dar como un entendimiento de todo el proceso que sucede en el niño para que se presente este tipo de situaciones y cómo nosotros como padres podemos empezar a trabajar con ellos para controlarlos y evitar muchas veces entrar en sentimientos de angustia o en posición de castigo y en algunos casos llegar a maltratar a los niños. Tenemos como invitada a la doctora Claudia Lorena Martínez, ella es residente de segundo año de la Universidad Libre, que nos va a ampliar mucho sobre este tema. Agradezco a todos la participación, sus preguntas las pueden dejar en el chat y al final de la sesión vamos a responder a ellas. Muchas gracias y le doy nuevamente la bienvenida a la doctora Claudia Lorena. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Eduardo Díaz por la invitación el día de hoy a poder acompañarlos con esta charla y agradezco a los asistentes la participación. Espero que disfruten mucho la charla, podamos aprender todos juntos y cualquier inquietud que tengan la podremos contestar al final de la presentación. Permítanme un segundo. Bueno, la charla que quiero traerles el día de hoy se llama Entendiendo el cerebro del niño en una pataleta. Antes de iniciar, quisiera compartirles este video para que analicemos qué es lo que creemos que está ocurriendo con esta niña del video. Bueno, a continuación quiero empezar esta charla trayéndoles esta frase del doctor Daniel Siegel, quien es un médico psiquiatra, especialista en neurobiología y en pedagogía infantil. Así, él es escritor de varios libros de crianza que nos han permitido podernos acercar un poco más a entender cómo es que funciona. Dice, podemos ejercer un impacto en el futuro del mundo ocupándonos debidamente de nuestros hijos y ofreciéndoles de manera intencionada los tipos de relación que valoramos y queremos que consideren normales. En el video que vimos previamente, yo creo que a más de uno de los que está viendo la charla dirá que es una niña grosera o que es una niña que está intentando manipular a su mamá o que es una niña malcriada. Y el propósito de esta charla va a ser que al final ustedes puedan entender qué es lo que está pasando en el cerebro de esa niña desde una base un poco más científica. Para tener un poco de contexto histórico, les quiero contar que hay cosas que cambian, hay conocimiento que avanza, y así como el conocimiento avanza, nosotros tenemos que avanzar con ese conocimiento, no solo los médicos, los pediatras, sino también los padres de familia. Sabemos que hace 40 años le ponían miel o endulzantes a los chupos de los bebés para que ellos los agarraran y los calmaran. Hoy sabemos que la miel está prohibida en los menores de 1 año por riesgo de botulismo y la recomendación es no incluir azúcar antes de los 2 años en la dieta, porque es perjudicial para ellos. Antes se desaconsejaba que se introdujeran alimentos con alto potencial alergénico como el pescado, como las fresas, como los cítricos, como el huevo, antes de los 12 meses. Ahora sabemos que introducir estos alimentos desde el inicio de la alimentación complementaria previene el riesgo de alergia.
Antes recomendaban a los papás dormir en habitaciones diferentes al bebé por muchos motivos. Uno de ellos era que se pensaba que el aire que exhalaban los adultos durante la noche era nocivo para el bebé. Otro de los mitos que había alrededor de esto y que hoy sabemos que no debe ser así, es que dejarlo llorar lo acostumbraba y lo enseñaba a poder calmarse solo y pues era mucho más fácil si dormía separado. Ahora, la Asociación Americana de Pediatría nos recomienda el colecho hasta los 6 meses e incluso prolongarlo hasta que las familias se sientan cómodas. El colecho haciendo referencia a que el bebé comparta la misma habitación con sus padres. Cuando empezaron los dispositivos electrónicos a surgir, pensábamos que iban a traer muchos beneficios para los niños, que iban a ser más inteligentes, que iban a tener mejores funciones ejecutivas, que esto les iba a permitir mayor capacidad de pronto de interactuar con otros porque eso les permitía un mejor lenguaje, pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que la Asociación Americana de Pediatría recomienda no usar pantallas en menores de 2 años y limitar su uso a 1 hora al día durante la infancia. Sabemos que estos niños crecen con menor capacidad y tolerancia a la frustración, que tienen menos habilidades sociales, que esto les genera mayor dependencia. Entonces, todas estas recomendaciones han cambiado. Antes recomendaban el uso de golpes, gritos y órdenes para formar niños obedientes, respetuosos y controlar las pataletas o berrinches. ¿Qué es lo que sabemos hoy sobre esto? Entonces, esta charla está enfocada a que hablemos sobre qué es lo que está pasando en el cerebro del niño durante la pataleta o el berrinche, pero vamos a referirnos a la pataleta, el berrinche y la rabieta como lo que realmente es y como debemos llamarlo, que es un desborde emocional. ¿Y qué es lo que este desborde emocional o pataleta representa? La incapacidad cerebral que tiene el niño de autorregular sus emociones por falta de maduración de su sistema neurobiológico. ¿Qué es su sistema neurobiológico? Su sistema neurobiológico es su desarrollo como tal cerebral asociado a su desarrollo emocional. Esto con varios componentes del entorno que ya iremos hablando posteriormente. ¿Y por qué es importante conocer que existen los desbordes emocionales en los niños y que ellos no tienen la capacidad de autorregularse? Esto es importante porque si no hacemos las cosas de una forma adecuada, siendo conscientes de que ellos no están listos para regularse solitos, podemos caer en el error de maltratarlos, podemos caer en el error de ignorarlos, podemos caer en varios errores que llevamos cometiendo como sociedad muchísimos años y que lo que han hecho es ir en detrimento de la salud mental que tenemos los adultos hoy en día, de tener relaciones interpersonales que no son sanas y de no tener unas adecuadas respuestas emocionales, reguladas y pertinentes ante las situaciones que se nos van presentando. Entonces, para empezar a hablar del desarrollo del cerebro y del desarrollo emocional, primero tenemos que conocer un poquito, pues, qué son las emociones y para qué nos sirven. Entonces, las emociones, la emoción como tal viene de la etimología emotio, y lo que significa es que en toda emoción hay una tendencia a actuar con algún propósito. Entonces, las emociones van a clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias son, como les muestro en las imágenes, la ira, el desagrado, el miedo, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Estas emociones innatas o primarias son con las cuales nosotros nacemos, con las que nosotros podemos sentir durante nuestros primeros años de vida. Y las secundarias van a ser el desarrollo de unas emociones que van a ser una mezcla entre estas emociones primarias y las experiencias como tal del individuo. Aquí encontramos, por ejemplo, emociones como el amor, emociones como la vergüenza, emociones como el orgullo, emociones como la culpa. Entonces son las primarias que se han mezclado con experiencias de la persona generando nuevas emociones y nuevos sentimientos. Las funciones de estas emociones van a ser principalmente tres. La primera va a ser una función adaptativa, que lo que hace referencia es que nos permite adaptarnos al entorno que nos rodea. La segunda va a ser la motivacional, que es aquella que nos permite tener una conducta frente a ese entorno. Y la tercera va a ser una función comunicativa. Esa función comunicativa hace referencia a una función comunicativa intrapersonal y una interpersonal. La interpersonal es la que nos permite tener datos de cómo se siente la otra persona y la que nos permite desarrollar sentimientos como la empatía, o sea, tener la capacidad
de poder ver en el otro si se siente triste, si se siente feliz, si está disgustado y poder tener una adecuada reacción frente a esa emoción del otro. Y la función comunicativa intrapersonal es la que nos regala información sobre lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Entonces, ahora vamos a hablar de qué estructuras cerebrales están vinculadas a las emociones para que desde acá podamos entender qué es lo que le pasa a nuestros niños y por qué tenemos que ser nosotros quienes regulemos ese desborde emocional y no ellos. Entonces, para esto vamos a hablar de la teoría del cerebro triuno. La teoría del cerebro triuno es una hipótesis que se genera en 1870 por el doctor Paul MacLean, que nos habla de que el cerebro se desarrolla desde su parte más posterior hacia su parte más anterior, es decir, desde la parte de más atrás hacia más adelante. Entonces, como pueden ver en las imágenes, tenemos un cerebro reptiliano, que es el que ven en rojo. Este cerebro es el primero en desarrollarse. Luego vamos a tener el desarrollo de un sistema límbico o sistema emocional. Y finalmente vamos a poder desarrollar la neocorteza, que va a ser la parte que va a regular realmente la emoción, que queda en nuestra región frontal. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a hablar del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano va a ser la primera estructura en desarrollarse, es decir, cuando nacemos ya la tenemos completamente desarrollada. Esta se compone de estructuras como el tallo cerebral, el cerebelo y los ganglios basales. Esta va a estar encargada de dos funciones básicas, dentro de las que van a haber otras funciones. Una va a ser la respuesta básica de supervivencia y otra van a ser las funciones vitales básicas. Entonces, dentro de estas funciones vitales básicas, pues tenemos la digestión, la respiración, el que podamos tener una adecuada frecuencia cardíaca, un equilibrio adecuado a medida que vamos creciendo, y las respuestas básicas de supervivencia, que van a ser principalmente tres: luchar, huir o inmovilizarnos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando nacemos, nosotros ya venimos preparados y listos para estas tres cosas: luchar, huir o inmovilizarnos, y esto es lo que vamos a hacer ante cualquier experiencia externa que tengamos. El cerebro reptiliano es esencialmente reactivo. ¿Qué significa esto? Que es el que nos permite actuar frente a situaciones en las que nos sintamos en peligro. Y que es una situación en la que nos sintamos en peligro o que es una experiencia amenazante para un niño. Una experiencia amenazante para un niño es que tú le digas: no, no puedes hacer eso, no puedes ver más televisión, no podemos jugar ahora, o que estés en el celular y el niño esté intentando llamar tu atención y lo estés ignorando. Eso para un niño es una experiencia amenazante. ¿Qué quiere decir esto? Que ante esa experiencia amenazante se van a desencadenar cualquiera de las tres respuestas básicas de las que hablábamos: luchar, huir o inmovilizarnos. Generalmente, ante cualquier situación en la que el niño se siente en peligro, lo que va a hacer es luchar. Cuando el niño se siente asustado, también puede tener la respuesta de huir. Algún sonido que lo asusta, lo primero que va a hacer instintivamente es voltearse hacia su mamá. Si ya sabe gatear, pues gatear hacia donde están sus cuidadores o sus personas con quien se siente seguro. Y es la única respuesta que puede tener mediante el cerebro reptiliano, que es el único que está desarrollado en este momento. Entonces, el cerebro reptiliano busca el placer, evita el dolor, nos permite huir del peligro, nos permite tener comportamientos territoriales. Esto hace referencia a: esto es mío, mío, mío. Por eso los niños menores de 3 años, generalmente todos de ellos, o sea, cuando ya aprenden a verbalizar, cuando ya aprenden que hay otras personas a su alrededor, es decir, más o menos después de los 9, 10 meses, todo es de ellos. Entonces, todo es de ellos porque el cerebro reptiliano está activado. Es el que les permite permanecer en su área segura. Como les mencionaba, el niño en sus primeros años de vida solo se siente cómodo y seguro al 100% con sus cuidadores principales. Venimos codificados genéticamente y diseñados como especie para sentirnos seguros con nuestras figuras principales de apego, que en la mayoría de los casos van a ser nuestros padres, o van a ser nuestros abuelos, o van a ser nuestros tíos, o la persona con la que el niño conviva y pues pase la mayor parte de su tiempo. Y el cerebro reptiliano, pues como les mencionaba, entonces nos va a permitir reaccionar ante cualquier amenaza. Los niños tienen esta parte del cerebro completamente desarrollada al momento del nacimiento y lista para activar. La segunda porción del cerebro en desarrollarse es el sistema límbico o el cerebro emocional. Este es el que nos va a permitir tener respuestas emocionales frente
a los impulsos que han sido activados por nuestro cerebro reptiliano. Entonces, este ya lo que utiliza es la respuesta del cerebro reptiliano, que ya la tenemos previamente activada, asociado a experiencias actuales o recientes de lo que nos va pasando en la vida. Esto, en un ejemplo para un niño, sería, por ejemplo, el hecho de que le digan, es hora de dormir. El niño se va a sentir completamente desbordado porque no quiere dormir, porque quiere seguir jugando, su cerebro reptiliano se activa, siente rabia, no puede controlarse, pero entonces acá el sistema límbico empieza a jugar un papel cuando ya ha tenido algunas experiencias en la vida de ese individuo. Entonces, ese mismo niño que está desbordado, que está llorando, si tiene unos papás que, por ejemplo, cada vez que le dicen nos vamos a dormir, le leen un cuento, lo empijaman, juegan con él antes de dormir, él ya relaciona la hora de dormir con una experiencia agradable y satisfactoria. Entonces, a pesar de que su cerebro reptiliano se activa y le dice, no quiero dormir, lloremos, tengamos rabia, ya empieza a tener algunas emociones relacionadas con eso que van a estar mediadas por este sistema límbico. Este va a tener dos funciones principales, la expresión, la regulación y el control de las emociones, y además la experiencia consciente de estas emociones, que van a ser los sentimientos. Además de esto, tiene otras funciones como la memoria, el aprendizaje y la atención, que pues también son muy importantes, pero para el propósito de esta charla, lo que más nos interesa entender es que el sistema límbico es el que está encargado de la expresión de la emoción y de la regulación de ella. Sin embargo, esta regulación es una regulación inconsciente e involuntaria, es decir, el niño no está siendo consciente y racionalizando en ese mismo ejemplo que les pongo, es hora de dormir, a mí me hace muy feliz que me lean un cuento cuando me voy a dormir, entonces me puedo ir a dormir tranquilo. Eso todavía no lo pueden hacer. Únicamente puede relacionar la experiencia satisfactoria de que ha tenido ese momento agradable con su familia y de pronto nos puede ayudar a que la emoción de la ira pueda calmarse un poquito más rápido, pero no quiere decir que le esté entendiendo lo que está pasando. El sistema límbico empieza a desarrollarse a partir de las 22 semanas de gestación, pero es a partir de los 3 años donde empieza realmente su maduración. Los primeros 3 años de vida tiene una muy pobre maduración, por lo que los primeros 3 años de vida, y esto quiero que sea una de los mensajes importantes que se lleven de esta charla, es que en los primeros 3 años el cerebro reptiliano es el que comanda el barco de las emociones. El cerebro reptiliano es el que va a estar activo todo el tiempo, listo para defenderse, para huir, para luchar o para inmovilizarse. Y finalmente, entonces la tercera porción que se va a desarrollar va a ser la neocorteza, que era la que veíamos en color verde. Esta neocorteza es la que sí nos va a permitir la regulación emocional, la que nos va a permitir el razonamiento, la que tiene a cargo las funciones ejecutivas, la que hace la comprensión ya de las situaciones de una forma más compleja, que hace racionamientos abstractos de las situaciones y que permite comportamientos sociales más adaptativos. ¿Qué quiero decir con todo esto que les estoy diciendo? En el mismo ejemplo del niño anterior que tenía más o menos 2 o 3 años, ahora vamos a hablar de un niño que ya no tiene 2 o 3 años, sino que tiene 8 años. Este niño de 8 años ya va a tener una capacidad de comprender la situación. Es tarde, es de noche, no puedo seguir viendo televisión, ya sé que mi mamá me dijo que de noche teníamos que apagar el televisor e irnos a dormir, tengo que descansar para mañana ir a estudiar. Eso únicamente lo permite la neocorteza. Y esta neocorteza, sus circuitos neuronales no están conectados en los primeros 7 años de vida de una forma importante. Es decir, a partir de los 7 años es donde estas conexiones neuronales de la neocorteza empiezan a permitir que el niño tenga esta capacidad de razonamiento de la emoción, de entender realmente esto es rabia y tengo rabia y qué puedo hacer con la rabia desde los recursos que les hayamos brindado como familia. Este también se encarga de la prosodia afectiva y de regular los sentimientos. Entonces, ¿qué es la prosodia afectiva? La prosodia afectiva es, como yo les mencionaba previamente, la capacidad de empatía, la capacidad de decirle al otro, entiendo que estás triste, mi amigo se puso bravo porque le pegué, le tumbé la torre a mi prima y ella se puso triste porque le tumbé la torre. Esa prosodia afectiva de manifestar el sentimiento y la emoción también está mediada por la neocorteza.
Y además de esto, les quiero traer otra función muy importante de la neocorteza, que es la teoría de la mente. Entonces, ¿qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente es la que permite al niño manipular. Al comienzo les mostraba este video de esta niña y tal vez por la mente de algunos se pasó a decir, esta niña está manipulando a la mamá. Y de hecho es muy común que pensemos que los niños cuando lloran, que los niños cuando se enojan nos están manipulando. Y resulta que un niño menor de 7 años no tiene la capacidad cerebral de manipular. No puede. Esto ocurre por la teoría de la mente o la metacognición. ¿Qué es lo que a qué nos hace referencia esta teoría de la mente? A que nosotros tenemos un estímulo y vamos a estimar, o sea, calcular los beneficios que nos pueda obtener una conducta que tengamos. A partir de eso, construimos un plan, evaluamos el esfuerzo a invertir y finalmente generamos una conducta. Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Un niño que quiere un helado. Ese niño quiere un helado y entonces sabe, ya porque tiene 7, 8 años, ya empieza a tener teoría de la mente, este niño nos dice, quiero un helado. Le decimos, no. Este niño sí tiene la capacidad de botarse al piso, gritar, llorar, decirnos, eres una mala mamá, yo no te quiero, porque ya sabe que a partir de esos comportamientos puede obtener el beneficio de tener el helado que quiere. Entonces, esto ocurre a partir de los 7 años. Antes de eso, los niños no tienen esa capacidad. El cerebro reptiliano es reactivo y la corteza prefrontal es receptiva. Esto, lo que quiero mencionar con esto es que el cerebro reptiliano no tiene la capacidad de escuchar razones, lo que significa el niño de 5, 4, 3, 2 años no es capaz de entender que le estemos diciendo, mi amor, es que no te puedes comer ese helado a esta hora porque está muy tarde, porque el dulce es malo, porque ya es hora de dormir, porque los niños de tu edad no comen helado, porque eso el niño que tiene su cerebro reptiliano comandando sus funciones emocionales, no lo entiende. Ellos no tienen la capacidad de razonar. Y esta es la razón por la cual durante el berrinche, durante la pataleta, durante el desborde emocional, el niño no es capaz de entender razones y es completamente innecesario que como adultos entremos a tratar de dar explicaciones en el momento en que el niño está desbordado. No nos va a entender. No, eso solo le va a generar más frustración al niño y más frustración al adulto porque definitivamente ellos no tienen la capacidad de entender lo que está pasando porque no tienen esa capacidad de razonar que nos brinda la neocorteza o la corteza prefrontal, que como les menciono acá es receptiva. Esta sí va a tener la capacidad de entender qué está pasando, de recibir explicaciones, de ser mucho más receptivos frente a la situación. Entonces recordemos, esto empieza a pasar aproximadamente a los 7 años. Y esta corteza neocorteza o corteza prefrontal va a empezar a desarrollarse a los 7 años, pero su maduración total termina entre los 21 y los 25 años, es decir, el adolescente, el joven de 20, 21 años todavía no la tiene completamente desarrollada, todavía pueden tener desbordes emocionales y no saber cómo reaccionar, todavía pueden ser impulsivos, agresivos, instintivos, porque su cerebro reptiliano siempre va a estar activado. El cerebro reptiliano es el que va a seguir comandando nuestras emociones igual por el resto de nuestra vida, solo que ahora la corteza prefrontal va a ser aquella que la regule, que la frene, que permita una respuesta más adecuada socialmente hablando, es el que nos permite no golpear a otra persona cuando tenemos rabia, es el que nos permite no tirarnos al piso cuando queremos comprarnos un celular nuevo, pero es la misma que le impide a los niños no poder regular esto. Entonces, para poder hablar de qué vamos a hacer frente a un desborde emocional, ahora entendiendo qué es lo que está pasando en el cerebro del niño, les quiero hablar de los tipos de crianza, porque esto va a ser muy importante para poder hablar sobre el manejo. Existen principalmente 4 tipos de crianza: la crianza autoritaria, la crianza permisiva, la crianza democrática y la crianza negligente. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La crianza autoritaria es aquella bajo la cual la mayoría de los adultos actuales y nuestros padres y abuelos fueron criados. Y es aquella en la cual debe haber un respeto hacia la autoridad que son nuestros papás, pero es un respeto y una autoridad que es indiscutible. Acá el único que tiene la razón es el adulto. Utiliza disciplina dura y punitiva, es decir, castiga. Tiene también
como premisa que los golpes y los castigos generan respeto. No todo, no solamente los golpes y los gritos son maltrato. Ignorar a un hijo es maltrato, compararlo, humillarlo, eso también hace parte de este tipo de conductas que la crianza autoritaria tenía. Y entonces la mayoría de nosotros y de los que puedan escuchar esta charla dirían, bueno, pero es que mis papás hicieron eso y conmigo funcionó, yo soy un buen ser humano. Sí, no quiere decir que esto vaya a formar malos seres humanos hablando desde la parte moral. Lo que quiere decir es que el desenlace que tiene este tipo de crianza es que genera hijos que no tienen una adecuada independencia, son incapaces de tomar buenas decisiones, em, tienen mucha necesidad de amor condicional. ¿Y qué es el amor condicional? El amor condicional es solo me quieren cuando hago las cosas bien. Y en esta semana pensaba, seguro la persona que creó la canción de Navidad de Mamá, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Era una persona que tenía un concepto de amor condicional grandísimo, porque hablaba de mamá, ¿dónde están los juguetes? El niño los trajo, ¿será que no me quiere porque hice algo malo? Eso es lo que pasa con el amor condicional. Le enseñamos a nuestros hijos que solo los queremos cuando están felices, que solo los queremos cuando se comportan bien, porque si se portan mal, eres un niño feo, si te portas mal, no quiero hablar contigo ahora, deja de llorar y luego hablamos. Entonces, este tipo de crianza lo que genera es que tengamos una tendencia a tener relaciones interpersonales que no son sanas, dependencias emocionales, y bueno, finalmente represión de las emociones, que es no tener la capacidad de sentir la emoción, de decir estoy triste, tengo derecho a estar triste, estoy bravo, tengo derecho a estar bravo, sino que tratamos de evitar ese tipo de emociones porque desde pequeños nos enseñaron que esas emociones no se podían sentir. Luego tenemos la crianza permisiva, que es en lo que estamos cayendo en la actualidad, porque entonces venimos de generaciones de crianzas autoritarias donde decimos, no, a mí me pegaban, yo no quiero hacerle eso a mis hijos, no, a mí me gritaban, a mí me castigaban, yo no quiero hacerle eso a mis hijos. Entonces caemos en el límite contrario que es la crianza permisiva. Muchas personas confunden la crianza permisiva y la siguiente, que es la crianza democrática o respetuosa, con la generación de cristal, llaman. La generación de cristal haciendo referencia a aquellos niños a los que no se les puede decir nada. Y esto ocurre por este tipo de crianza, que es condescendiente, en la que los papás todo el tiempo tienen la necesidad de satisfacer las necesidades del niño sin marcar ningún límite. El niño se pone a llorar, el niño se enoja, el niño dice que quiere algo y los papás lo hacen. Entonces, esto genera niños que pueden ser, niños y adultos que pueden ser muy extrovertidos, pero que tienen una baja capacidad de seguir las normas y una baja capacidad de tolerancia a la frustración. Es decir, empiezan a hacer algo, no les sale bien y automáticamente cambian y tienen que hacer otra cosa, no trabajan duro por conseguir algo. ¿Por qué? Pues porque siempre les enseñaron que todo se puede obtener de una forma fácil. Luego tenemos la crianza democrática. Esta crianza va a ser mucho más equilibrada, donde el lema de la crianza democrática va a ser la negociación y el respeto. Acá el niño recibe reglas claras y recibe límites claros, pero desde el amor y desde el respeto. Se permite al niño que participe dentro de sus decisiones, siendo el adulto igual quien comanda esta toma de decisiones. Acá les pongo un ejemplo. El niño de 4 años, vamos a ir a una fiesta elegante y el niño probablemente quiera ponerse, qué sé yo, hasta el disfraz de Halloween porque es el que se le ve muy bonito y es con el que se siente cómodo. Pero en este tipo de crianza, en la crianza autoritaria, ¿qué diríamos? No, no puedes ponerte ese disfraz y punto. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque esa es una de las frases insignia de la crianza autoritaria. ¿Por qué? Porque yo lo digo. En la crianza permisiva sería, está bien, vete con tu disfraz, no te preocupes. Y en la crianza democrática sería, no puedes llevar ese disfraz. Entiendo que te gusta mucho. Ponemos un límite. No puedes llevar ese disfraz porque somos nosotros quien ponemos los límites. Pero puedes escoger entre esta camiseta azul y esta camiseta verde. ¿Cuál te quieres poner? Permitimos al niño que participe en la negociación y de todas las decisiones que tengan que ver con él. ¿Cuál es el propósito de esto? Generar adultos más empáticos, con capacidad de toma de decisiones, con alta autoestima, que tengan relaciones interpersonales más sanas y que finalmente tengan una mejor inteligencia emocional. Últimamente vemos cómo el mundo está llenándose de depresión, de suicidio, de trastornos alimenticios
y de otra cantidad de problemas psiquiátricos que mucha gente cree que son inventados, que las patologías psiquiátricas no existen, y muchas otras personas dicen, es que esto está de moda sentirse deprimido. No, lo que pasa es que ahora estamos mucho más conscientes de lo importante que es tener inteligencia emocional, de lo importante que es saber cómo manejarse frente a una situación, de lo importante que es saber cómo regular y manejar y cómo transitar las emociones propias y las emociones del otro. Entonces, este tipo de crianza favorece ese tipo de habilidades sociales desde la infancia. Y finalmente la crianza negligente, que es en la cual no hay control, básicamente hay baja reciprocidad entre el adulto y el niño. Es un adulto que no está disponible ni física ni emocionalmente para el niño, que no le importa lo que el niño hace, o que delega la crianza a otras personas, y donde no hay normas, y si las hay, no están bien establecidas y no hay respeto por ellas. Estos niños son mucho más vulnerables a generar problemas de conducta tanto durante su infancia como en su adultez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro del niño durante un desborde emocional? La emoción que sienten se apodera completamente de ellos y no tienen recursos para autorregularse, porque su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro para poder autorregularse. Las respuestas van a estar mediadas completamente por su cerebro reptiliano, una amígdala muy activada y un lóbulo prefrontal inmaduro. La amígdala activada va a ser muy importante mencionarla para poder hablar del manejo del desborde emocional. La amígdala hace parte del sistema límbico y esta se activa ante situaciones en las que nos sintamos en peligro, en las que nos sintamos amenazados. Se activa, empieza a generar su actividad neuronal y es la que hace que el desborde emocional se prolongue en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el niño cuando está desbordado emocionalmente? Llora, grita, golpea, ofende si ya sabe hablar, evade el contacto físico o puede hacer espasmos del sollozo. Es decir, que entendamos esto, el niño que está desbordado emocionalmente y que le pega a la mamá y que la grita y que se tira al piso, no es un niño grosero, no es un niño malcriado, es un niño que no puede controlarse, que no puede autorregularse porque su cerebro no se lo permite. A partir de esto y de entender esto tan importante, empezamos a hablar del respeto hacia ese niño. Un niño que no está pudiéndose regular, que está sintiendo rabia y no tiene, ni siquiera sabe lo que es la rabia, no sabe qué es lo que está sintiendo, no sabe qué le está pasando y mucho menos sabe cómo regularlo. Y encima llega el adulto, que es su lugar seguro, que desde que nace es su única fuente de seguridad, y le grita, le pega, le dice grosero, lo trata mal, porque creen que el niño está haciendo esto de forma intencionada. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el último ítem de acá, que es el espasmo del sollozo, que me parece muy importante mencionarlo, porque es una entidad clínica que asusta mucho a los papás, que confunde mucho a los médicos de urgencias y que es importante pues tener conocimiento sobre ella para poder abordarla. El espasmo del sollozo es un niño que está desbordado emocionalmente, que empieza a gritar, que empieza a llorar y hace una pausa respiratoria después de ese llanto intenso, es decir, deja de respirar, pero esa pausa respiratoria es temporal. El niño posteriormente va a hacer una inspiración profunda y nuevamente se va a recuperar. Sí genera una hipoxia transitoria, o sea, una falta de oxígeno temporal, pero esa falta de oxígeno es temporal y no genera ninguna consecuencia negativa. No tiene complicaciones ni secuelas y ocurre principalmente en los niños de 6 meses a 2 años. Entonces, la pregunta acá podría ser, doctora, y entonces, cuando a mi hijo le pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Calmarse. Lo primero es calmarse y entender las condiciones que hay alrededor de la situación. Si un niño deja de respirar de un momento a otro, eso definitivamente no es un espasmo del sollozo, pero si el niño está llorando, es muy común encontrar y es que se pega contra algo, se cae, alguien más le golpea y el niño empieza a llorar y antiguamente decían y se priva es el espasmo del sollozo en el que hace esa pausa respiratoria. En ese momento hay que tranquilizarse, tomarlo en brazos, garantizar que no se vaya a golpear contra nada, verificar, claro, en ese momento pueden empezar a tomarlo en brazos y a salir hacia un servicio de urgencias para poder tener la atención, pero siendo conscientes de que lo que está ocurriendo es un espasmo del sollozo. Cuando los niños hacen esto en más de una ocasión, los papás ya saben
que el niño hace espasmos del sollozo. Como ya saben esto, no va a ser necesario que siempre consulten a urgencias mientras el niño recupere rápidamente su respiración, vuelva a su estado de conciencia normal. No hay necesidad de estar consultando, a menos que el espasmo del sollozo se vuelva muy repetitivo o que no esté asociado a lo que les digo previo, que haya una situación estresante que desencadenó el evento. Si no existe esa condición, entonces ahí sí hay que consultar al servicio de urgencias. Sin embargo, obviamente acá va a ser importante comentárselo al pediatra para definir si hay alguna necesidad de hacer algún estudio adicional en este niño que hace espasmos del sollozo. Se confunde mucho con convulsiones, pero la convulsión no tiene un evento precipitante y estresante previo en el que el niño esté desbordado emocionalmente. Entonces, vamos a hablar de qué hacer. ¿Qué hacer viene siendo y entonces cómo manejo la pataleta? Ya entendimos que el niño no se puede autorregular. Ese niño necesita heterorregulación, es decir, regulación proveniente de afuera. ¿De afuera de quién? Del cuidador, ya sea de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, del pediatra en la consulta, de cualquier adulto que esté cerca, porque los adultos sí tenemos la capacidad de entender, de razonar y de poder tener una actitud adecuada frente a una situación. Entonces, lo primero va a ser explicarle a los papás que tienen que conservar la calma. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero cuando el niño está desbordado, llorando, gritando, tenemos que calmarlos, porque todos funcionamos con neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que nos permiten que si estoy bostezando y otra persona me ve, esa persona bosteza. Pasa igual con esto. Si el niño está desbordado y el adulto también empieza a gritar, no llores, pero ¿por qué lloras? Pero ya cállate, pero me tienes desesperado, el niño no se va a calmar porque el adulto también está desesperado. Entonces, lo primero, autorregulación del cuidador. Lo segundo, vamos a establecer límites. Que el niño esté llorando, desbordado, gritando, golpeando, no quiere decir que nosotros tengamos que transgreder lo que ya pautamos como un límite claro. No vamos a ver más televisión, no vas a comer más galletas, no vamos a salir ahora al parque o debemos irnos ya para la casa si estamos en el parque. Es decir, el límite que yo establezco lo tengo que mantener, pero lo tengo que mantener con amabilidad y con firmeza. Y ahora les voy a poner un ejemplo de esto para entender cómo vendría siendo. Luego vamos a tratar de conectar con el niño. ¿Cómo conectamos con el niño? Poniéndonos a su nivel. Nos arrodillamos o nos sentamos junto a él y tratamos de ofrecerle contacto físico. ¿Para qué le ofrecemos contacto físico? Resulta que está comprobado que el contacto físico disminuye la actividad de la amígdala. Esa amígdala que les mencionaba que está activada frente al peligro y que es la que perpetúa ese desborde emocional. Cuando el ser humano recibe contacto físico, esa amígdala empieza a desactivarse. Esto no funciona solo con los niños. Esto también funciona con los adultos. Cuando estamos llorando y alguien más nos abraza, alguien más nos pone la mano en el hombro, inmediatamente nuestra amígdala disminuye su actividad. Puede pasar que el niño, y es muy frecuente que pase, que el niño desbordado no quiera que lo toquen, empuje, pero no quiere decir que no podamos intentarlo y ofrecerles, aquí estoy para ti. Luego vamos a validar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Validar la emoción es decirle lo que estás sintiendo se puede sentir. Sientes rabia, está bien sentir rabia, está bien sentirse triste, está bien estar feliz. Todas las emociones son válidas, todas las emociones pueden ser sentidas. Nos enseñaron que la rabia y la tristeza eran emociones negativas que no debían sentirse y resulta que esto no es así. Tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a sentir rabia. Esto es lo que genera personas poco empáticas, porque si a mí me enseñaron que estar triste estaba mal, que estar bravo estaba mal, pues estamos acostumbrados a querer ver niños felices y por ende, cuando crecemos, estamos esperando ver adultos felices y ver a otra persona llorar, ver a otra persona brava, nos genera incomodidad y decimos cosas como cálmate, no es para tanto, no llores por eso y ahí estamos invalidando la emoción de la otra persona. Al niño hay que explicarle lo que pasa, acompañarlo y modelarle, es decir, darle ejemplo. Explicarle lo que pasa y acompañar su emoción es explicarle, estás sintiendo rabia. ¿Y por qué estás sintiendo rabia? En el ejemplo de la galleta. Sientes rabia, tú querías esa galleta y no podemos comer más galletas. Eso te genera rabia. Explico lo que pasa porque el niño no entiende lo que pasa. ¿Y para qué hacemos esto? Porque muchos pensarían, no, pero ahí lo que estamos haciendo es echarle
más candela al incendio. Estamos diciéndole, tienes rabia, entonces sientes rabia, entonces eso te da más rabia. No, nuevamente está comprobado que cuando mencionamos la emoción, inmediatamente nuestra amígdala disminuye su actividad. Cuando sentimos rabia, nosotros los adultos, o cuando sentimos tristeza y lo decimos, lo verbalizamos, estoy triste, estoy de mal genio, me siento disgustado, nuestra amígdala empieza a disminuir su actividad. Y vamos a modelar, o sea, a dar ejemplo, a decirle podemos respirar, no sirve, o sea, históricamente creo que nadie nunca se ha calmado cuando alguien más le dice cálmate, eso no funciona, pero sí podemos darle ejemplo de qué es estar calmado, de qué es estar tranquilo, de cómo puedo respirar, de cómo puedo hacer para tramitar esa emoción. Y finalmente podemos ofrecer opciones o soluciones. Esto va a depender de la edad del niño. En los primeros meses, casi hasta los 18 meses, 24 meses, va a ser muy útil la distracción. Es decir, el niño está desbordado y como no entiende razones, recuerden, no entiende razones, su neocorteza todavía no está madura, entonces este niño desbordado, lo que podemos hacer es distraerlo, llevarlo a un juguete, mira esto, algún sonido, pero después de los 18 meses no está recomendado hacer este tipo de cosas, porque no es sano distraer la emoción, no es sano evitar sentir, es más sano permitirle sentir y ofrecerle alguna opción, ya cuando está más grande. Entonces no puedes comer galleta, pero entonces te puedo ofrecer ¿qué quieres? ¿Quieres una manzana o quieres una naranja? Algo que sí podamos, dentro de nuestros límites, permitir que el niño elija. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo de cómo sería toda esta cadena de acciones. El niño que va a ir al centro comercial con su mamá, el niño de 3 años, el niño que apenas está empezando a tener un poquito más de maduración de su sistema emocional y que todavía está completamente comandado por su cerebro reptiliano. El niño ve un juguete, el niño quiere ese juguete y empieza a llorar porque le decimos que no vamos a comprar el juguete, que lo tiene que dejar allí. Lo primero es, por ejemplo, en ese caso, no le vamos a arrebatar el juguete de las manos, porque es que si nosotros de adultos, alguien llega y, por ejemplo, nos quita el celular cuando nosotros lo estamos utilizando, seguramente nos va a generar mucha rabia y nos vamos a sentir agredidos. Eso mismo pasa con el niño. Entonces, lo primero va a ser tomar el juguete con suavidad, explicarle que no podemos comprar ese juguete ahora. Solo así, no vamos a explicarle por qué, porque tienes muchos, porque en la casa hay, no. Simplemente no vamos a llevar ese juguete ahora. Establezco ahí ya mi límite. Autorregulado el adulto, sin el adulto desesperarse, sin sentir que como todo el mundo lo está mirando, entonces lo esperado es que yo regañe a mi hijo en público, entonces eso es lo que debo hacer. No, debo conservar la calma, establezco mi límite, no vamos a llevar ese juguete ahora, tratamos de ofrecer conexión, me pongo al nivel del niño, me agacho, lo tomo en brazos, lo trato de abrazar y le digo, nuevamente que está establecido mi límite. Valido la emoción que está sintiendo. Entonces, no vamos a llevar ese juguete ahora. Yo entiendo que eso te pone muy triste. El juguete está muy bonito. A mí también me gustaría mucho llevarlo, pero en este momento no vamos a llevar el juguete. Punto. Y finalmente, si es un niño muy pequeño, pues lo distraemos. Si es un niño ya más grandecito, como este niño del ejemplo, que es un niño de 3 años, le ofrecemos otras opciones. Llevamos otro juguete. Mira, podemos jugar con este juguete que trajimos. ¿Qué te parece si ahora vamos al parque? ¿Qué te parece si hacemos una carrera hasta la puerta? ¿Quién gana, tú o yo? ¿Qué te parece si salimos del centro comercial saltando como conejos o corriendo como liebres? Bueno, entonces, hablando de la validación emocional, quiero ponerles algunos ejemplos de en qué momento estamos invalidando las emociones y qué consecuencias tiene esto. Para hablar de esto, les quiero primero mencionar que el niño es un ser merecedor de respeto. Pareciera lógico, pero históricamente no ha sido así. El niño no es respetado por el adulto. El niño es agredido por la persona quien considera su fuente de seguridad. Nacemos creyendo que nuestros papás son nuestra fuente de seguridad y cuando nuestros papás nos agreden, pues eso genera una contradicción muy grande en el cerebro del niño. Está bien ser maltratado porque mi papá me ama y me ofrece protección, pero me grita. Entonces, cuando yo soy grande, permito que me griten, permito que me maltraten, porque igual eso puede ocurrir desde el amor. Entonces, históricamente, no hemos respetado a los niños. Y esto hace, por ejemplo, referencia a un ejemplo como si yo les contara que antes de iniciar esta charla,
mi mejor amiga me pegó, todos dirían, terrible, pero ¿cómo te va a pegar? Pero si yo les dijera que antes de la charla tuve que pegarle a mi hija porque se estaba portando muy mal, entonces eso sería más aceptado, porque bueno, pobrecita, pero hay que corregirla. Entonces, invalidamos las emociones cuando decimos cosas como, no te enojes, muéstrame una sonrisa. Les enseñamos a no poner límites. Cuando les decimos, vamos por un helado y dejas de estar triste o enojado, les enseñamos a evadir la emoción. Aplica para los adultos. Te separaste, tranquilo, vamos a comer algo y eso se te pasa. Tranquilo, vamos, yo te presento una amiga, que eso se te pasa. Eso es evadir la emoción, no permitir el sentir y obviamente no tramitar esa emoción adecuadamente para poder superar las situaciones. Ya deja de llorar, que no es para tanto. Baja autoestima. Quiere que le dé una verdadera razón para llorar, comportamientos agresivos. Los niños fuertes no lloran, las niñas bonitas no lloran. Problemas de depresión porque generamos etiquetas, generamos perspectivas o expectativas, más bien expectativas en los niños que deben cumplir para poder ser aceptados socialmente. Te caíste, no pasa nada, párate rápido. Esta es súper común y estamos haciendo mil cosas al tiempo. Primero les estamos mintiendo, si se cayó, si yo me cayera y voy con una amiga, ella me diría, te caíste, estás bien, pero no me diría, ay, no pasa nada, párate rápido, pero a los niños sí se los decimos. ¿Qué estamos enseñándoles acá? A evitar el dolor, además de que les estamos mintiendo. A los adultos solo nos gusta ver niños felices y esto tiene que empezar a cambiar. Debemos evitar chantajear, ignorar, comparar, humillar, amenazar o castigar emocionalmente. Si yo les dijera que hoy llegué muy triste porque tuve un muy mal día y le intento contar a mi esposo, me pongo a llorar y mi esposo me dice, ay, cuando dejes de llorar hablamos. O no me gusta cuando lloras, mejor te espero en la sala ahorita. Si eso pasara, me daría mucha rabia, me sentiría muy mal, pero sí le hacemos ese tipo de cosas a los niños. Lloran y les decimos la ley del hielo, o quédate en la esquina mientras te calmas, o entonces te ignoro y quédate ahí, entonces ahorita que te calmes yo voy. Eso es castigo emocional. Y si como adultos no nos gusta que no nos lo hagan, a los niños tampoco les gusta, ellos también se sienten mal. El niño replica lo que el adulto hace. Esto empeora la forma en que ellos manejan la frustración. Es decir, el niño que es chantajeado, el niño que es ignorado, el niño que es amenazado, que es golpeado, que es castigado emocionalmente, pues va a aprender a hacer lo mismo con sus pares y a futuro también en todas sus relaciones interpersonales. Estamos acostumbrados a ignorar y evadir las emociones. Con esto no logramos un aprendizaje de la emoción ni cómo regularla y tramitarla, generando adultos con pobres recursos para el trámite de las emociones, poca inteligencia emocional y aumento de los trastornos mentales. Finalmente, entonces les voy a traer algunas recomendaciones. Primero, evitar completamente la permisividad. Los niños necesitan límites, los niños necesitan normas, los niños necesitan sentirse acompañados en el proceso de aprendizaje. No castigos ni golpes, pero sí consecuencias, o sea, consecuencias congruentes. Cosas como, si no te comes eso, no vamos al parque, pues no tiene mucho sentido. Si no te comes eso, pues vas a tener hambre y más tarde te vas a tener que comer. Eso podría ser una consecuencia, pero no algo que no tenga que ver con la otra cosa. Es la diferencia entre un castigo y una consecuencia. Límites claros, ya lo mencionamos. Creación de rutinas y anticipación. Esto permite al niño sentirse seguro. Si yo al niño, antes de llevarlo a dormir, lo empillamo, le lavo los dientes, le leo un cuento, jugamos un poco algún juego tranquilo antes de dormir y lo hacemos todas las noches, él ya sabe que cuando hagamos eso vamos a ir a dormir. Muy diferente si está jugando y de un momento a otro yo digo, listo, a dormir, me llevo los juguetes y ya. Eso nos va a desencadenar un desborde emocional. Anticiparlos puede prevenir un poco que ocurra. Estrategias de autorregulación desde los 18 a los 24 meses, como respirar, como contar hasta 10. Inicialmente no lo van a hacer, pero van a empezar a aprender cómo regularse posteriormente. Explicar qué hacer durante el desborde, es decir, todo lo que mencionamos previamente de qué hacer durante el desborde emocional, y propender por una salud mental de los cuidadores, salud mental como papás, salud mental como cuidadores, y propender la salud mental de los papás de nuestros pacientes. Si nada de esto nos funciona, porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, podemos desregularnos, nuestros papás no nos dieron las herramientas para aprender cómo manejar las emociones, pues podemos caer en el error de golpear, de humillar, de gritar, de desesperarnos. Existe una herramienta que hay para esto y se llama la reparación. Es en la cual yo le pido disculpas a mi hijo por tener una conducta equivocada. Esto no me hace débil, esto no me hace que mi hijo no me vaya a respetar. Le enseño a mi hijo que tiene derecho a equivocarse, pero que cuando se equivoca tiene derecho a disculparse y a intentarlo hacer mejor en una próxima ocasión. Estuvo mal que te gritara,
La próxima vez voy a tratar de estar más tranquila y acompaño a mis hijos en sus emociones. La comprensión del desarrollo emocional nos genera mayor asertividad al actuar frente a un desborde emocional. Durante los primeros 4 años de vida y predominio de las respuestas básicas de supervivencia y de este sistema reptiliano activado, en los primeros 7 años de vida el niño no tiene la capacidad de manipular porque requiere metacognición. Todas las emociones deben ser sentidas, no hay emociones buenas o malas. El cuidador debe ser fuente de regulación externa. Un adulto sano emocionalmente y responsable emocionalmente es lo que nuestros niños necesitan porque el niño solo está siendo un niño. Y todo esto lo que nos permite es favorecer el desarrollo de la empatía, que es realmente lo que necesitamos como sociedad. Conocer todo esto que les acabo de mencionar sobre el desarrollo cerebral de las emociones nos permite ser más compasivos, más pacientes y más tolerantes con nuestros niños al momento de un desborde emocional, brindándole a ellos herramientas para el futuro y a nosotros mismos, trabajando en herramientas para mejorar nuestras capacidades de reacción ante los estímulos que nos rodean. Genera cuidadores que los niños necesitan. Los niños necesitan sentirse amados, necesitan sentirse merecedores de respeto y esto es lo que logramos con estas conductas. Finalmente lo que va a hacer es que seamos una mejor sociedad. Y quisiera finalizar la charla con esta frase nuevamente del doctor Daniel Siegel que dice, con demasiada frecuencia olvidamos que la disciplina realmente significa enseñar, no castigar. Un discípulo, es decir, un aprendiz, es un estudiante, no un receptor de consecuencias conductuales. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tan excelente presentación. De verdad, pues nos ilustra en todo el gran espectro que tiene que ver con la pataleta, con las rabietas del niño y con los mismos comportamientos, porque no solo estamos hablando dentro del contexto de la rabieta, sino todos sus comportamientos propios del niño. Entonces, esto también es importante porque nos está ayudando a enfocar los otros situaciones en las cuales el niño va a empezar a manejar todo este tipo de cambios a nivel neuroconductual que también nos ayuda a entender otro tipo de situaciones, no solo el berrinche, sino también las situaciones donde el niño tiene miedo a la separación, donde el niño empieza a tener las fobias, donde el niño empieza a tener los miedos nocturnos, la parte pues de todo lo que tiene que ver con los mismos consecuencias a nivel de la adolescencia, porque todavía vemos que adolescentes que nos hacen todo este tipo de situaciones de expresión de rabia y de malcrianza, entre comillas, en las cuales pues a veces el adulto responde de manera inadecuada o simplemente prejuzgando al joven o al niño simplemente por lo que nos está queriendo expresar. Nuevamente invito a los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la pueden hacer para contestarla en este momento. Por aquí te dan muchas felicitaciones, te dicen que muy buena charla, que gracias por todos sus aportes. Y aquí nos hacen una pregunta. Si una persona no es conocedora de estos temas y estrategias, pero quiere emplear una crianza a base del respeto, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, si una persona no es conocedora de estos temas y quiere hacer una crianza en base al respeto, bueno, lo primero es que una crianza en base al respeto, lo que básicamente necesita es eso justamente, respeto. Respetar al niño, digamos que todo este abordaje, muy chévere conocerlo, pero si tú de base sabes que tu hijo no merece maltrato, no lo ignoras, no lo castigas, no lo golpeas y le haces sentir hasta en los momentos en que estás muy enojado como papá, como adulto, le haces sentir amor y lo haces sentirse amado. Yo te amo aunque estés gritando y golpeando, también te amo cuando eres un niño feliz, también te amo cuando lloras por todo porque dormiste mal y estás desbordado por absolutamente todo. Cuando yo le hago sentir ese amor a mi hijo en cualquier condición, estoy haciendo una crianza respetuosa. Esto, digamos que lo más importante acá es que igual entendamos que hay que establecer normas y límites. No puedo hacer una crianza respetuosa si yo no establezco normas y límites porque igual entonces no le estaría enseñando a mi hijo las herramientas que va a necesitar para el futuro. Entonces diría que lo primero, claro, es buscar más información, buscar cómo aprender, pero el simple hecho de mostrarle a mi hijo que lo amo y que es un ser humano merecedor de respeto y de atención en cualquier condición, ya estoy haciendo una crianza respetuosa. Bueno, de verdad, pues toda la gente que nos está escribiendo te está felicitando, te está agradeciendo por todos estos datos que nos diste
pues sí, esa aproximación muchas veces que de pronto la podemos entender un poco más los que trabajamos en salud, los médicos, los psicólogos, los terapistas que estamos en el otro campo de punto de vista, viendo pues todo lo que tiene que ver con la parte desde el punto de vista científico, pero también estamos en el otro lado, porque algunos de los que son profesionales también son papás. Entonces tienen también esa experiencia de tener esas dos situaciones, tanto como profesional como papá. Aquí nos dice un comentario que me parece muy bonito, que dice que si él hubiera sabido esto, muy seguramente sería un mejor papá. Entonces volvemos a lo que hablábamos ahorita, o sea, no hay buenos papás ni malos papás. La No, cuestión es que es parte de ese aprendizaje, o sea, nadie nos enseña a ser, ¿sí? O nuestros padres nos dieron unas herramientas para aportarnos de cierta manera, pero a ellos tampoco nadie les enseñó. y Entonces, cada generación, y no y les nos dieron las como dieron todas desde el esas amor, pautas, nos las dieron eso, desde el amor. La y crianza esa autoritaria parte, también viene del amor de los papás hacia sus hijos, queriendo formar seres humanos respetuosos, seres humanos útiles para la sociedad. Tampoco lo hicieron con una intención de herir, de lastimar o de generarnos pocas herramientas para la futura inteligencia emocional. Realmente no hace un mal papá. Todos los papás hacen lo que pueden desde lo que tienen, como dice usted, doctor, desde las herramientas, desde lo que aprendieron también sí, desde es su que a infancia. veces la cuestión es esa. Por eso dentro del contexto que hemos visto con los papás actuales es que yo no quiero hacer lo que me hicieron a mí y yo quiero darle a mis hijos lo que no me dieron. Pero es que tu papá no te hizo nada malo. Muchas veces tu papá te dio lo que él sabía dar y dentro del Así es, contexto de amor que él te estaba dando, para él de pronto, entre comillas, ese castigo era amor. El problema claro. era todo este tipo de situaciones que a veces no logramos entender por lo que te digo, por la parte social, por la parte cultural, por los diferentes tipos de crianza en las cuales nos estamos moviendo. Ya en este momento, cuando tenemos toda esta gama de posibilidades, pues ya es mucho más fácil dentro del entendimiento escoger, bueno, ¿cómo voy a criar a mis hijos? El doctor John Jairo, perdón, nos quiere hacer una pregunta, tiene levantada la mano. Bienvenido, doctor John Jairo. Eduard, muchas gracias. No, pues felicitar a la doctora, realmente me gustó mucho la presentación. Más que un comentario, de pronto es reforzar un poco, estamos enfrentando cambios en los modelos de crianza y de pronto nosotros como personal de salud a veces no nos preparamos muy bien para implementar esos nuevos modelos. Me parece muy válido lo que dice la doctora. No podemos cuestionar lo que nos pasó, cómo nos crearon nuestros padres. Era el modelo que probablemente se aplicaba y se aceptaba en ese momento. Lo que no es aceptable en este momento es pensar todavía que el castigo físico sigue siendo una opción sin cuestionar lo que pasó anteriormente. Tenemos que ir cambiando y ajustando nuestros modelos de crianza, ahorita basados en el amor, en el respeto, que están generando tanto impacto y que probablemente podamos tener unas generaciones con diferentes conceptos y menos trauma. Pero pues en ese contexto es importante entender que nosotros, por ejemplo, el personal de salud, estamos ayudando a criar hijos con papás que vienen de otros modelos de crianza y esto genera una serie de dificultades porque tampoco podemos cuestionar a esos padres como lo están haciendo. El papel de nosotros es tratar de ayudarles a mejorar ese proceso de crianza y ojalá podamos coger estos bebecitos desde muy temprana edad e irlos llevando y apoyando a los papás en el camino de una crianza respetuosa, amorosa y que sea pues en igualdad como se está planteando actualmente. O sea, de nuevo felicitaciones y realmente yo creo que una charla muy interesante y aporta mucho. Muchas gracias. Sí, como usted dice, pues la idea principal fue como traer este tipo de experiencias que dentro del contexto que es una situación muy común dentro de la vida diaria de todos los que son padres, a quien su hijo no le ha hecho una berrieta o no le ha hecho un berrinche en medio de un centro comercial o en cualquier sitio, en un restaurante o en el mismo consultorio, a veces los pacientes no lo hacen. Entonces, como entender todo ese proceso, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es entender ese proceso y mirar cómo son las alternativas de cuáles nosotros podemos llevar a solucionar esa situación del niño sin crearle un problema más adelante. Algo que yo quiero resaltar que dijiste al final que es muy importante es generar mejor sociedad. Yo creo que esta parte de la empatía es supremamente importante y la estamos necesitando en este momento. O sea, nuestra sociedad cada día es más violenta, cada día tenemos más agresiones, cada día nos enfrentamos a situaciones adversas que pues se nos están estallando realmente en la cara
Y yo creo que si a los niños les empezamos a dar todo este tipo de orientación de manera adecuada, posiblemente, como decía el doctor John, en la próxima generación vamos a tener un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver estos comportamientos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Siguen las felicitaciones. Qué chévere, pues, toda la parte de las pautas que diste. Nuevamente, a los colegas que tienen que ver con salud mental, gracias por la participación. De verdad, lo que nos escriben también es importante. Esto todo es para mejorar no solo la parte de la salud física, sino también la salud social y la salud mental, porque es un integral en el niño. Si estamos mejorando su forma de pensar, su comportamiento, pues también vamos a mejorar su parte de salud y también vamos a mejorar su parte social. Entonces, nuevamente, pues agradezco a todas las personas que participaron el día de hoy en esta exposición. Doctora Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por exponernos de esta manera tan maravillosa. Y pues dentro de los procesos de las capacitaciones que tenemos con Prevacam, estamos tratando ya, luego de que el video se queda grabado, lo estamos pasando a las plataformas de YouTube que van a quedar en la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muy pronto las pueden encontrar por allí para que podamos seguir trabajando y ustedes puedan volver a revisar y volver a repasar todas las charlas que ya hemos dado hasta el momento. Sí, nuevamente, pues Claudia, te agradezco. No sé si tiene algo No, más para doctor. agregar. Sí, Doc, pues en referencia a lo que decía el doctor y a un comentario que veo acá en el chat, es súper importante eso que menciona el doctor y nuestro comentario del chat, que es no juzgar, no juzgar. Digamos que el propósito de todo esto que les acabo de exponer es que entendamos qué es lo que existe, qué es lo que hay, qué generó eso, pero sí es muy importante que no juzguemos nunca a un papá por lo que está haciendo, por cómo está llevando su crianza, por como les digo, todo lo están haciendo desde el amor y todo lo están haciendo desde el sentimiento de hacer algo bueno hacia su hijo y desde las herramientas emocionales que tiene. Entonces esto definitivamente sí me parece algo muy importante como para concluir. Agradezco, doctor, por la invitación y al grupo Prevacam por permitirme este espacio para manifestarles este amor que siento hacia la salud mental y hacia tener niños amados y felices. Muchas gracias, doctor, y a todos los asistentes por su participación. No, y ese es el objetivo del Grupo Prevacam. Siempre estamos preocupados porque tengamos niños sanos, con una buena salud mental, niños felices, con una crianza adecuada. Entonces damos todas las herramientas para que los padres y cuidadores que nos acompañan, para el personal de salud, pues logren tomar como esos tips para mejorar esas situaciones y que estos niños no tengan ningún problema futuro. Entonces, en 15 días los invitamos en la siguiente charla. Pronto sabrán el tema. Ya en las redes sociales nos pueden seguir en el Facebook y en Instagram también, a través de Prevacan Cali. Y siempre vamos a estar montando información, vamos a ir avisando sobre las próximas reuniones que tengamos. E igualmente aprovecho para invitarlos a nuestro Congreso de Puericultura que tendremos próximamente en el mes de noviembre, 4 de noviembre. Entonces también es muy interesante, como les digo, sigan nuestras redes sociales, en el Facebook pueden encontrarnos como Prebanca en Cali y ahí pueden tener toda la información sobre los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias a todos por la participación y que pasen muy buena noche.